Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, por favor. Y voy a invitarle a que abra la palabra en la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Vamos a estar tocando el tema del matrimonio cristiano. Básicamente lo que vamos a desarrollar es un estudio acerca de este tema. Así que creo que va a ser verdaderamente relevante para todos los que estamos aquí. Hay muchas parejas jóvenes, otras parejas que ya tienen tiempo de estar en Cristo. Y el matrimonio es una institución sagrada, es una institución que está bajo ataque actualmente. Es algo que es eterno. Mientras haya vida, habrá matrimonios. Fue el medio que Dios estableció para traer vida y también para formar cultura cristiana en los niños. Entonces es algo muy importante y no debería sorprendernos el por qué se halla bajo ataque. El objetivo de este estudio entonces va a ser enseñar sobre los fundamentos del matrimonio cristiano. Vamos a ver un poco el rol de cada parte en el matrimonio. También ver un poquito acerca de cómo la cultura distorsiona el concepto del matrimonio. Es importante que nosotros nos ubiquemos en la cultura en la cual estamos, ¿cierto? No es lo mismo nuestra cultura que la cultura japonesa, que la cultura romana, es diferente. La cultura latina y en América tiene sus matices. Es importante que nosotros veamos cómo eso influye en el matrimonio, cómo nosotros lo percibimos. Entonces vamos a ir a la palabra Efesios capítulo 5 y antes de leerla, quiero plantear una ilustración que nos va a ayudar como a conectar un poco respecto a esto. Y es acerca de la penicilina, algo que creo que todos conocemos, y cómo se utiliza para tratar las bacterias y la importancia de conocer la función de las cosas. La penicilina fue descubierta por un hombre que se llamó Alexander Fleming en 1928 y él vino a descubrir esto cuando estaba haciendo estudios sobre un hongo específico y al explorarlo y revisar las capacidades que él tenía se dio cuenta que dentro de este hongo había una sustancia específica que tenía la capacidad de matar bacterias. Y luego esto, de la mano con otros caballeros que trabajaron con él, le dio la capacidad de producirlo en masa. Ya no tenían que trabajar solo en un honguito, sino que pudieron masificarlo y esto trajo pues claramente un beneficio a toda la humanidad inclusive campos de estudio después de eso que se pudieron desarrollar. Me parece que esto es importante porque si bien para ellos eso fue un estudio y de un hongo pudieron descubrir la función de algo que trae un beneficio para la humanidad, lo mismo pasa en muchas cosas con respecto al cristianismo. Entender el propósito y el origen de algo nos ayuda a nosotros a interactuar adecuadamente con eso. Entonces, este estudio que vamos a hacer hoy básicamente tiene el objetivo de entender el propósito y el origen del matrimonio de cara a lo que estamos escuchando allá afuera. ¿Para qué instituyó Dios el matrimonio? Si nosotros comprendemos eso, entonces vamos a poder vivirlo de la manera adecuada. Y esto nos va a servir no solamente para los que están aquí ya casados, sino también para jóvenes que están anhelando casarse, entender hacia lo que nos dirigimos. Probablemente ya se ubicó Efesios capítulo 5, entonces vamos a leer desde el 25 al 33. Y dice así: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes las esposas honren a sus esposos. Vemos que el matrimonio es en la escritura básicamente una unión, sí, entre un hombre y una mujer. Delante de la sociedad es una unión legal, pero delante del Señor, como decía hace unos minutos, es una institución divina. Vemos que aquí el apóstol Pablo está describiendo cómo tiene que comportarse el hombre con la mujer, y después de darles a ellos ciertos principios, él viene a decir lo siguiente: grande es este misterio. Vemos que él está colocando
un contraste entre lo que es la relación de Cristo con la iglesia, como si fuese su esposa, ¿cierto? Él el esposo, y viene a hablar de cómo debe ser la unión del hombre con la mujer. Él dice, grande es este misterio. Y recordemos entonces que la primera institución que Dios vino a establecer en la tierra fue la del matrimonio. Entonces, esto básicamente nos hace entender a nosotros que en ese núcleo, que en ese ambiente, en ese contexto, Dios pretendía utilizar a estas dos partes para que ellos tuviesen un impacto en toda la sociedad, en la cultura, en la manera de vivir y de experimentar las cosas. Y es ahí donde nosotros como cristianos debemos entender exactamente cuál es el rol que nos compete a cada uno, como esposo, como esposa, pero también los principios que rigen el matrimonio. Porque si nosotros vamos a la institución del matrimonio pretendiendo imponer nosotros la manera en la cual el matrimonio debe ser, como me enseñaron mis papás, como me enseñó la novela, como me enseñaron las películas, definitivamente va a fracasar, no va a funcionar. Necesitamos entender cómo diseñó Dios el matrimonio, cuál es la función de cada una de las partes, cómo se supone que nosotros debamos comportarnos para que entonces esto tenga un efecto. ¿Quién dice amén? Asimismo, en cada una de las cosas que existen, usted compra un smartphone no para utilizarlo como una tabla de picar. Ahora, ¿quién va a decir, bueno, le voy a poner un vidrio especial y lo voy a usar para eso y tal vez le sirva por un tiempo? Cada cosa tiene un orden y una función. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con ella de la manera correcta. Vemos que el matrimonio fue diseñado para reflejar algo, y es el amor y la fidelidad de Dios. Aquí el Señor le está diciendo al esposo que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces nótese que la manera en la cual Cristo amó a la iglesia no fue una relación de intercambio, ni de beneficio, ni de trueques, ¿cierto? Como lo es en la sociedad hoy en día. Por lo general las personas cuando entran en una relación humana de hombre y de mujer, hay un intercambio. Uno le gusta al otro, se caen bien y hay un intercambio. Se sienten bonitos cuando están juntos y digamos que eso a nivel humano tiene su lugar. Está bien, Dios diseñó la atracción, el compartir, el socializar, pero hay principios que rigen o deben regir toda esa interacción y dinámica. Lo que ocurre con nosotros es que cuando no conocemos al Señor o cuando nos llamamos cristianos y no entendemos lo que la Biblia dice respecto al matrimonio, es que tenemos una relación muy humana. Nos dejamos llevar por lo que simplemente son las pasiones, los gustos o lo que simplemente es el rol de la vida. Pero aquí nos dice que el amor con el cual el hombre tiene que amar a la esposa y cómo la esposa debe responder a ese amor es totalmente diferente de lo que la sociedad enseña, del cortejo pagano y social, de la manera en la cual se mueven las cosas allá afuera. Si una pareja que no sean cristianos o aún cristianos, desconociendo esto, en algún momento uno de los dos no se comportó de la manera que quería, prácticamente eso es carta para poner una distancia, o simplemente no me gustó más. Inclusive dentro del matrimonio, si pasa algo que no le gusta, ya comienzan a hablar de divorcio. Así es como las personas viven hoy en día esta relación. Y por eso nosotros tenemos que tener fundamento para poder vivir el matrimonio y permanecer en él. ¿Estamos aquí? La importancia de la enseñanza bíblica sobre el matrimonio es suprema. Si nosotros tenemos una comprensión del origen del matrimonio, que no somos nosotros simplemente uniéndonos con una persona porque queremos, sino que Dios lo estableció, entonces usted va a poder también vivir allí adentro bajo principios. Dígale al cónyuge que usted tiene al lado y si no después se lo repite, vivamos bajo principios. ¿Sí? Y lo mismo nosotros en nuestra relación con Dios. Yo no debo vivir mi relación con Dios por sentimientos. Es que me siento muy bien con Dios o es que me siento muy mal con Dios. Usted tiene que vivirla por principios. ¿Qué dice la Biblia? Porque muchas veces sus emociones van a generar más ruido que lo que la verdad es. Dios dice algo, por ejemplo, usted es amado y acepto en Dios, pero sus emociones le dicen lo contrario. No, yo no me siento amado, yo no me siento acepto delante de Dios. Pero Dios dice que sí. Y nuestra humanidad muchas veces se impone ante la verdad bíblica. Y es ahí donde nosotros debemos someternos a la Escritura, que en esencia eso es obediencia. Y si aprendemos lo mismo a nivel del matrimonio, si lo vivimos bajo principios bíblicos, entonces usted no va a reaccionar por su apellido, ni por Betty la Fea, ni por la usurpadora. Amén. Usted va a responder por lo que la palabra le enseñe. Cuando
historias y esas leyendas y esos aprendizajes mundanos que tenemos vienen aquí a susurrarle a usted y le dicen, ve, agarre por ese cuchillo ya, o ese tipo de cosas. Digo el cuchillo porque una vez escuché en una consejería un varón que cuando la esposa se enojaba iba con el cuchillo sobre él, imagínese. Entonces usted va a poner ese cuchillito y va a tomar el de la palabra y lo va a aplicar a usted primero. Amén. Todos nosotros en esto estamos en el mismo bote. Tenemos esta humanidad y usted me puede decir, pastor, es que yo ayuno 40 días cada mes. Ok, pero usted va a seguir teniendo esta humanidad y yo también mientras estemos en esta tierra. Sí. Y en una que va o en otra que viene, si no estamos sujetos y viviendo conforme a la palabra, puede hacer que hagamos y agarremos por la izquierda. Comprender el origen del matrimonio nos va a ayudar a vivir bajo principios, pero también va a facultar algo, y es que usted tenga el respaldo de Dios. Las personas hoy dicen, yo soy cristiano, Dios me tiene que respaldar. No necesariamente. Dios le va a respaldar a usted si usted obedece los principios bíblicos. ¿Sí? Llevémoslo, por ejemplo, al caso del matrimonio. Dios, ayúdame con las finanzas, pero la persona no diezma, no ofrenda, no ayuda a sus padres, no ayuda al necesitado. Y hace un mal uso de la mayordomía. ¿Cómo espera tener bendición de Dios en lo económico? Señor, ayúdame, caso típico de los chiquillos, ayúdame en el examen, pero no estudian, aunque son cristianos. Entonces, lo mismo es en la institución del matrimonio. Si queremos ver la bendición de Dios y que esto trascienda más allá de la parte que la gente siempre piensa, el metal, veámoslo a nivel de la misma vida que el matrimonio genera. La relación del matrimonio está diseñada para que genere vida, es decir, que uno alimente al otro, que el crecimiento espiritual de una parte ministre y beneficie a la otra también, que cuando uno está en la carne, el otro está en el espíritu, y entonces dice la palabra que cuando uno cae, el otro lo levanta. El matrimonio es una institución diseñada por Dios para perfeccionarnos allá a lo interno. Díganme si no los que están casados que uno saca chispas muchas veces. Ay, pastor, ¿usted le pasa? Sí, también me pasa, yo soy humano. En los matrimonios sacamos chispas muchas veces. Y es ahí donde usted tiene que hacer una pausa, someterse al Señor, el Espíritu Santo lo ubica y entonces usted puede hablar y los dos venir a estar otra vez en el Espíritu y venir a estar en paz de relaciones. ¿Por qué cree usted que la palabra del Señor dice, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo? Porque nosotros somos humanos y estamos expuestos a este tipo de cosas. Si nosotros vivimos bajo principios, entonces podemos esperar el respaldo de Dios en la institución del matrimonio, trayendo vida, comunión, interacción, propósito y bendición en todo lo que esa relación se supone que sea. ¿Quién dice amén? Podemos esperar el respaldo y de ahí que tenemos que conocer cuáles son los fundamentos. Esto es como cuando usted va a construir una casa y entonces tiene que ir un topógrafo y decir, hasta aquí llega el límite de esta propiedad, este es el estudio de suelo, aquí se puede construir, aquí no se puede hacer nada. Lo mismo es con esta institución. Nosotros necesitamos conocer cuál es el fundamento, cuál es el tipo de amor que el Señor nos dice a nosotros como hombres y a las mujeres que debemos tener. Más allá del amor pasional y de atracciones, hay un amor que es el que viene a sostener y a darle verdaderamente a la relación esa tensión santa que el Señor quiere que tenga. Amén. Luego, si entendemos entonces la enseñanza bíblica respecto a esto, nos vamos a dar cuenta que hay roles. Nótese que el Señor no le dijo a la mujer que ame al esposo como Cristo, le dijo al hombre, ame a la esposa como a Cristo. No le dijo eso a la mujer. Ya desde ahí podemos ver que hay una separación de roles en la palabra. Por más que la cultura le quiera decir a usted, no, es que es una construcción social, el hombre y la mujer se pueden ser lo mismo, depende cómo usted eduque a los niños, no es así. Y para padres que estamos aquí es muy importante que también le enseñemos a nuestros hijos de acuerdo, ¿sí? Que se le enseñe al hombre a que no vaya a ser machista ni a sojuzgar o oprimir a la mujer, pero que él va a tener que ser cabeza un día, va a tener que tomar decisiones, va a tener que ir al frente. Y a la mujer vamos a enseñarla, vamos a empoderarla, le vamos a decir, usted puede hacer muchas cosas, pero usted no es un hombre, ¿ok? Hay que enseñar esa división, porque a veces más bien los mismos padres vienen a introducir ideas en los niños, en sus roles, que van de acuerdo a la cultura, pero en contra de la palabra del Señor. Nosotros debemos ir muchas veces, nosotros la iglesia muchas veces somos una contracultura. No es que la cultura esté mal,
Pero hay elementos de la cultura muchas veces que son pecaminosos y debemos saber leerlos, entender lo que dice la palabra de Dios y responder a ellos como el Señor quiere que lo hagamos. Si vemos hoy el estado actual de la sociedad, nos vamos a dar cuenta que está dañado. No necesitamos ver muchas noticias para darnos cuenta que la sociedad hoy en día está muy lesionada, está afectada. Y siempre se ha escuchado esta frase que es muy cierta, que es que la sociedad es el reflejo del hogar, de las familias. Entonces, si nosotros vemos una sociedad enferma, distorsionada, dividida, peleando hoy en día hombres contra mujeres en redes sociales y en todo tipo de contextos, debemos preguntarnos dónde inicia el problema, ¿cierto? Y esto inicia necesariamente en los hogares. Si los hogares, si los matrimonios son sanos, si nosotros preparamos ahí hombres y mujeres de acuerdo a la palabra del Señor, vamos a poder ejercer un gran beneficio allá afuera o lo contrario. La sociedad es el reflejo de la familia, tal cual. Es así. Y cuando vemos las tasas de divorcio, cómo están hoy en día, pues simplemente esto viene a ratificar lo que estamos diciendo. Si vemos por un momento estas estadísticas que están acá, esto es del 2022, esto lo saqué del INEC aquí en Costa Rica, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, nos dice que en el 2022, de acuerdo al registro civil, en Costa Rica se hicieron 13.300 matrimonios en el 2022. Se realizaron 13.300 matrimonios en el 2022. Y luego, para ese año, al final, había 6.802 divorcios, casi la mitad. Lo cual, si lo ponemos en tiempo, quiere decir que hubo un divorcio cada hora y media. Entonces, más de la mitad de los matrimonios en Costa Rica, lo que se instituyó como matrimonio, se dividieron durante el 2022. Esto es sumamente reciente. Y cuando vemos la iglesia y revisamos entre los pastores, nos damos cuenta que esto también está ocurriendo en la iglesia. O sea, el que usted sea cristiano no lo exime de que pueda atravesar un divorcio. Entonces, si Dios no falla y sus principios son eternos, nos damos cuenta que es la iglesia la que tiene que aprender algo. Estamos haciendo las cosas de manera muy similar a como la hace la cultura allá afuera y estamos obteniendo los mismos resultados. Entonces, tenemos que preguntarnos si estamos aplicando lo que la palabra de Dios enseña o no para poder proteger los matrimonios y no ser parte de esta estadística. Vea, Dios diseñó el matrimonio para que sea una unión en la cual hay gozo y hay alegría. Entonces, pregúntese si usted está ahí sentado, si la relación suya hoy en día de matrimonio no produce vida y no produce alegría, puede hacer que usted esté bajo ataque, que su matrimonio esté experimentando algún tipo de ataque del enemigo o que hay un fundamento o fundamentos en su unión que tienen que ser establecidos. Amén. Y el objetivo de lo que vamos a ver hoy es eso, que podamos evaluar, hacer un análisis de nuestra condición hoy como matrimonio y a los que están solteros que vayan también tomando pistas y notas para que podamos hacer las cosas de la mejor manera. Preguntémonos por un momento, ¿cómo influye la cultura actual, esta cultura en América y la cultura latina en el matrimonio? ¿Cierto? Si vemos, por ejemplo, en Japón, usted se va a dar cuenta que no hay tantas tasas de divorcio, es decir, hay elementos en su cultura que de alguna manera contribuyen a que los matrimonios sean más estables. El respeto, la honra, la comunicación facilitan mucho el que esa cultura pueda tener cierta estabilidad en este tema. Pero en la cultura en América y en América Latina hay una narrativa que se ha estado enseñando ya por años que viene a querer empoderar al hombre y a la mujer y hacerlos vivir de una manera distorsionada. Y muchas veces queremos exportar esa cultura y llevarla a la iglesia y pretender vivir como si la Biblia no dijese ciertas cosas acerca de ellas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a leer la sociedad en la cual estamos, porque la palabra de Dios nos dice que no adopten las costumbres de este mundo, ¿sí? Las costumbres de este mundo tienen que ver con cómo la sociedad piensa que se tiene que vivir hoy, para que podamos hacer una diferencia. Es muy interesante el fenómeno social que se ve de la cantidad de solteros y solteras que hay hoy en día entre los 30 y los 40 años. Es un fenómeno que lo están estudiando especialistas de diferentes tipos, pero también se nota cómo la cultura tiene una influencia en esto, en cómo hay personas que prácticamente se han puesto en una posición inalcanzable para otros.
Y entonces a la hora de buscar un pretendiente o un posible cónyuge allá afuera, sus filtros a la hora de buscar a las personas prácticamente son inalcanzables. O su manera de comportarse básicamente se anulan a sí mismos la posibilidad de establecer una relación. Ahora, esto no quiere decir que como cristianos nosotros vamos a aceptar todo, porque más bien el cristiano tiene que ser una persona con criterio y filtro para seleccionar a un cónyuge. Pero sí determinar qué de esos aspectos de la cultura nosotros podríamos tener hoy en día que nos estén afectando como solteros, ¿cierto? Me refiero. Ahora, volvamos a la pregunta, ¿cómo influye y afecta la cultura actual en el matrimonio? Vea, distorsiona el concepto del matrimonio, la cultura, de diferentes formas. Y una en la cual lo hace es con la redefinición del matrimonio. Todos la tenemos al alcance, muy plausible. Desde el principio de las edades se ha dicho que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y hoy en día es impresionante escuchar cómo hasta cristianos vienen a decir, no, el matrimonio puede ser entre lo que sea y lo que sea. Inclusive ya se están dando matrimonios transespecies. O sea, una persona hace poco en Nueva Zelanda, creo que fue una mujer, se casó con un árbol. Sí, una mujer se casó con un árbol. Entonces veamos cómo lo que se está dando en el mundo y esa distorsión y esa confusión, que lo último que vemos es en la ideología de género, viene a influir en la sociedad. Y nuestros jóvenes, porque nosotros que ya estamos más maduros, de pronto lo vemos y nos parece totalmente extraño, pero los jóvenes crecen con eso y vienen a decir muchas veces es normal, es simplemente otra manera de vivir. Hay un ataque indirecto contra el matrimonio. Entonces, al cristiano se le ve de una manera distinta, pero estamos bajo ese ataque. Como padres, tenemos que enseñarles a los hijos entonces lo que es el matrimonio. No es algo que la sociedad creó, no lo inventó la cultura, no lo inventan los políticos, no se paran los diputados para decir, ahora el matrimonio es esto, el matrimonio lo diseñó el Señor. Y tenemos que mantenerlo como la unión sacra, no como la unión secular que la sociedad quiere imponer. Hay que marcar esa división. Una cosa es lo que la Biblia enseña como un principio bíblico y otra lo que la cultura secular quiere redefinir. Y dentro de esa redefinición está el matrimonio, el amor, la verdad y una cantidad de conceptos que el secularismo viene y quiere manosear y distorsionar. Como creyentes debemos de nuevo tener claros los conceptos. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Amén. Uno de los objetivos que tiene, ya vimos, es mostrar el amor de Dios. Es una unión que viene a santificar y también es una unión sacrificial. Repita conmigo, el matrimonio es una unión sacrificial. Y no debemos tenerle miedo a ese concepto sacrificial, porque lo escuchamos y de pronto nosotros que crecimos aquí en América, en Occidente, en esta cultura, automáticamente cuando escuchamos palabras como sacrificio nos ponemos alérgicos, porque no nos queremos incomodar. Queremos que todo siempre esté totalmente confortable, pero en la palabra del Señor se nos muestra que el amor sacrificial tiene un lugar. ¿Qué es el amor sacrificial? Es cuando a usted le corresponde ir la milla extra. Cuando nos corresponde hacer cosas en las cuales no tenemos un intercambio, un beneficio, en las cuales no estoy respondiendo a algo que me dieron y entonces yo respondo como tú me das y yo te doy. No, usted va más allá. Veámoslo de nuevo, muy sencillo en el ejemplo de Jesús. Ámela como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo la amó Cristo? A través del rechazo, del pecado y de la crucifixión que sufrió, así Cristo amó a la iglesia. Entonces, quiere decir que como esposos muchas veces vamos a ver cosas en nuestras esposas, en la familia, que tal vez no están bien y no es el momento de agarrar las maletas e irse. Es el momento de usted colocarse en sus rodillas y orar. Y entonces preguntarse, Señor, ¿qué haría usted en mis zapatos? Cuando la iglesia responde en la humanidad, ¿cómo responde Cristo? Con gracia. Con gracia. Cuando un hermano en la iglesia no se comporta bien, ¿cómo se supone que debemos responder? Con gracia. La palabra del Señor nos dice que debemos mostrar ese amor entre nosotros y en el matrimonio es exactamente lo mismo. Y ese es el principal componente del amor que nosotros debemos exhibir. No es el amor pasional ni de conveniencia, es el amor sacrificial el que debe ir al frente. Porque si usted coloca el amor natural y el amor pasional, cuando su esposo suba de peso o su esposa lo haga, probablemente usted va a verla diferente. Yo he visto matrimonios que se han separado por eso. Cuando su esposo o su esposa haga algo inadecuado, entonces usted
va a tener una perspectiva diferente, ya no le va a amar igual. Cuando su esposo o su esposa le hable de una manera inadecuada, ya usted va a ir buscando el abogado para separarse. Y ninguna de esas cosas están bien. Pero lo que esto nos confirma a nosotros es que en esta tierra como humanos, en el matrimonio, estamos propensos a que haya cosas humanas que nos afecten. Y como creyentes debemos responder en el Espíritu, ¿sí? Entendiendo que en el caminar juntos en Cristo, Dios va a ir trabajando con ambos si ambos tienen el compromiso en el Señor y la relación crecerá. Amén. Esto no está justificando el que una parte creyente esté con una parte que no quiere nada con el Señor y que esta parte esté sufriendo. Porque la Biblia dice que el creyente no está llamado a esclavitud. Pero sí nos dice que si ambos están comprometidos con Cristo y quieren crecer en el Señor, tienen que soportarse los unos a los otros. Amén. Y el Señor les ayudará para ir creciendo. Entonces, si el amor sacrificial es el derrotero, es el principal, es la columna que debe definir el matrimonio, nos vamos a dar cuenta de esto. Y es que el matrimonio está diseñado para servirse, para servir al otro. ¿Amén? Para servir al cónyuge. No es una institución hecha para la satisfacción personal primariamente. Y es ahí justamente donde muchas parejas hoy fracasan y donde muchas personas ingresan a un matrimonio prácticamente derrotados, porque piensan que el matrimonio está diseñado para la satisfacción personal, como lo define Disney. Entonces está la princesa y está el rey, ¿sí? O el príncipe, y él o ella tiene que hacerme feliz. Si estoy deprimido, la relación en el matrimonio me va a hacer feliz. Él va a venir y me va a redimir de todos mis males, de mi soltería, de mi tristeza, de mi aburrimiento. Él lo va a hacer. Y lo mismo el hombre con la mujer. Él va a venir y ella va a ser la princesa divina que siempre va a estar impecable y todo va a ser color de rosas. Una idea que la cultura transmite, en la cual hace a las personas pensar que el matrimonio está hecho solamente para la satisfacción personal, y no es así. Hay un principio primero, es una relación sacrificial. Yo estoy para servir a la otra parte. ¿De acuerdo? Cuando las personas lo toman por la otra vía, entonces vienen al matrimonio pensando así: si la otra parte en algún momento comete un error, automáticamente, esto no era lo que yo pensaba. ¿Sí? No es lo que yo vi, no es lo que yo pensé. La verdad es que creo que nos equivocamos, íbamos muy rápido. Comienzan a replantearse las cosas. ¿Por qué? Porque su expectativa era incorrecta. Cuando nosotros entramos al matrimonio sabiendo que es una unión de sacrificio, de servicio por la otra parte, en la cual Dios va a trabajar a través de mí por la familia, entonces es diferente. Porque cuando veo que mi cónyuge se comporta de una manera inadecuada, no lo voy a atacar y no lo voy a señalar. Lo que voy a hacer es encerrarme en la presencia del Señor y voy a empezar a orar por él o por ella. ¿Sí? No le voy a atacar, no le voy a cuestionar, no me voy a cuestionar si la relación fue de Dios. Voy a buscar en la presencia del Señor cómo solventar el problema que se está viviendo. La palabra del Señor dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Esa es la voluntad de Dios. Si Él establece eso desde el día 1 de la unión de un matrimonio, Él también sabe que va a haber retos en el camino. Y Él les va a dar la sabiduría para que en el trayecto, en el recorrido, se puedan sobrepasar cada una de esas adversidades que van a venir, esos retos que van a experimentar, si ambos tienen esa perspectiva. Si tienen esa capacidad de ver las cosas, entonces podrán avanzar. Entonces, lo primero es, estamos viendo que el matrimonio como tal es una relación de servicio. Una segunda manera en la cual la cultura actual influye en el matrimonio es en la desvalorización del compromiso. ¿Qué es esto? Nos casamos y usted dice delante del Señor, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, y usted establece una serie de condiciones, que eso es algo que nosotros hemos repetido por muchos años, y está bien, porque los matrimonios podrían atravesar esas cosas. Digamos que todo ese prólogo que se hace en el matrimonio viene a representar lo que debe ser el compromiso de un matrimonio, pero veamos la realidad de las cosas. Cuando las parejas hoy en día atraviesan un problema o cuando se pelean, ¿qué es lo que hacen muchas veces? Ya no quiero nada con usted, y se devuelven los peluches en automático. Yo he visto y he escuchado de matrimonios que en un año ya se divorciaron.
por diferentes cosas. De hecho, las estadísticas dicen que los matrimonios, el periodo en el cual se van a divorciar o que son más propensos a divorciarse son en los primeros 5 años. Y es muy interesante esa estadística porque eso nos muestra cómo las personas ingresaron a algo que no tenían la menor idea de qué se trataba. Pensaron, tenían esta expectativa, ingresaron ahí y no se dio, entonces automáticamente, porque su expectativa no era, se piensan con la atribución de poder divorciarse. Pero delante del Señor, la palabra del Señor dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y eso incluye a ambas partes, tanto al hombre como a la mujer. Entonces, si usted en medio de su matrimonio se ve tentado a divorciarse, si quiera pronunciar esa palabra, pregúntese delante de Dios cómo está su compromiso con Él y con la verdad. Creo yo a lo que el Señor ha dicho, ¿estoy yo utilizando el matrimonio como un medio solamente para satisfacerme? ¿Estoy mostrando el amor sacrificial del Señor? ¿O lo contrario? Lo estoy usando como yo quiero que sea. Le estoy redefiniendo yo a Dios lo que es el matrimonio. ¿Estamos aquí? Los veo un poquillo serios. ¿Y sabe por qué es? Porque esto viene claramente a sacudir nuestras bases. Viene a poner lo que nosotros necesitamos saber. Y producto de lo que estamos hablando aquí, yo estoy seguro que parejas que están acá están siendo bendecidas. Y parejas potenciales también lo van a hacer. Entonces es importante que veamos lo que estamos creyendo nosotros y lo que hemos creído de cara a esto. Otra manera en la cual la cultura distorsiona el matrimonio es con la confusión de roles. Ya hablamos de esto. No solamente a nivel de la ideología de género, sino en el sentido que hoy muchas veces vemos mujeres, por ejemplo, que quieren ser la que gobierna en el matrimonio. Son las que toman las decisiones. Y de maneras muy sutiles. Muchas no es que vienen a imponerse y decir yo soy la que mando, pero detrás de la dinámica del matrimonio es el poder que mueve las cosas. Esto no quiere decir que la mujer no puede opinar o no puede hablar. La mujer es sabia, Dios le ha dado inteligencia, pero tiene que ser un complemento con el varón. El hombre es el que se supone que ejerza autoridad en el hogar. Muchas veces esto se ve afectado por cómo la cultura influye. Y no solamente la cultura, sino también la misma humanidad caída, tanto del hombre como de la mujer, hace que esto ocurra. De hecho, vemos en Génesis, cuando se da el pecado original, que Dios le dice a la mujer, y tu deseo será contra tu marido. Ahí se muestra cómo Dios le estaba hablando a la mujer. El hombre la iba a sojuzgar por su naturaleza machista, distorsionada por el pecado, pero la mujer iba a querer sublevarse contra eso. Y cuando vemos la cultura actual, el feminismo de la tercera ola que estamos viendo hoy es justamente eso, la mujer querer imponerse sobre el hombre y decir somos exactamente iguales. Entonces ahí, como creyentes, nosotros tenemos que aprender a ver las mujeres cómo se están comportando y los hombres si están tomando un rol demasiado pasivo, aislado del hogar y del contexto en el cual se encuentran, para que entonces exista esa armonía. ¿Cómo hacerlo si usted se ve en un matrimonio en el cual usted ve que las cosas no están trabajando? Comuníquense, hablen para cualquier decisión que tienen que tomar. Para el tipo de leche que se va a comprar, no necesariamente, pero para las decisiones importantes, traten de tener comunicación en las cosas. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece lo otro? Etcétera. Hace unos días atendíamos a una pareja que nos hablaba de esto, cómo había un gran problema entre ellos porque una de las partes en el matrimonio tomaba decisiones unilaterales. Me voy de viaje y se iba una semana, 10 días de viaje. Y es que tiene que aceptarme, porque así me conoció, tiene que aceptar eso en mí. Y el consejo de nosotros en ese momento, esta parte, sí, así fue usted, pero en el matrimonio son dos, usted no se manda solo ni sola. Usted le debe respeto y honra a su parte, a su partner, a su cónyuge. No puede simplemente autogobernarse dentro del matrimonio. El matrimonio es así. Para los hombres también. El hecho de que el hombre sea cabeza no quiere decir que puede hacer lo que quiera en la casa o malgastar. Tiene que tener una comunicación con su esposa y que se tomen decisiones en consenso. Entonces, esta redefinición de roles que se ve allá afuera, vemos cómo viene a impactar en la toma de decisiones también, en las finanzas. Muchas veces ambas partes trabajan y hacen lo que quieren con los ingresos. Y cuando usted se casa, lo ideal es que haya un fondo común y que ambos allí administren lo que reciben bajo principios bíblicos.
para que entonces puedan aplicarlos sobre el fondo común que están desarrollando. Y entonces tener cuentas claras y poder también honrar a Dios en esto. Lo mismo en las decisiones para con los hijos. Nace un niño, ok, ¿cómo lo vamos a educar? No como la cultura del padre ni la cultura de la madre, como la palabra del Señor dice, ¿de acuerdo? Es que mi papá a mí me enseñaron esto, mi mamá me dijeron tales cosas. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Aprender a colocar siempre la bola al centro. Que sea la escritura la que venga a definir los principios en la familia, en la cultura familiar. Un último aspecto de cómo la cultura en la cual nosotros estamos afecta al matrimonio es la minimización del rol de Dios, sea de manera consciente o inconsciente. Del rol de Dios me refiero al matrimonio, específicamente en el matrimonio. ¿Cómo ocurre esto? Ignorando los principios bíblicos. Yo estoy seguro que mucho de lo que estamos escuchando acá usted ha podido ir conectando ideas y cosas. ¿Cómo se supone que sea la dinámica? Aún dentro de la iglesia. Hay personas que se casan, vienen a Cristo, pero no tienen la menor idea de cómo debe conducirse un matrimonio. Entonces eso es una minimización del rol de Dios dentro del matrimonio. Un ejemplo de nuevo que mencionamos antes, la toma de decisiones. Usted tiene que tomar una decisión, tómenla juntos, en oración, preséntenla delante del Señor, pídanle a Él dirección, no simplemente se hace lo que una de las partes quieren. Hay que darle el rol al Señor y al Espíritu Santo dentro del matrimonio. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En cuál iglesia nos vamos a congregar? ¿Cómo vamos a educar nuestros hijos? ¿Cómo vamos a enseñarles cuando comiencen a tener el desarrollo hormonal? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a hablar de la sexualidad? Son decisiones que se toman en pareja, en matrimonio, bajo la dirección del Señor. Entonces, vemos a la hora de conversar todas estas cosas que estamos en una necesidad de tener la educación bíblica para poder conducir un matrimonio de la mejor manera. Creo que una forma de entenderlo muy sencilla es la misma biología del ser humano. Nosotros necesitamos comer, necesitamos beber, hidratarnos, necesitamos educarnos. Es decir, el ser humano como un ente individual, primero, tiene ciertas necesidades. Somos seres integrales. Para que usted pueda tener salud integral y espiritual, tiene que recibir una serie de recursos. Y también dentro de esos recursos se halla la educación bíblica. Vea lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que el hombre o la mujer crezca de una manera sana, efectiva y con propósito en esta tierra, usted tiene que ser nutrido en todo eso. Espiritualmente usted tiene que saber para qué está en esta tierra, dónde está, de dónde viene y para dónde va. Y tiene que también ser educado. Y lo mismo viene a ocurrir dentro del matrimonio. Si nosotros entendemos que el matrimonio también vive por la palabra de Dios, por toda palabra que sale de su boca, porque Dios ha pronunciado sabiduría sobre el mismo, entonces también vamos a alinearnos con esos principios para poder vivir e ir de la manera que se necesita. Decíamos antes que la sociedad está afectada por la carencia de estos principios. ¿Y qué ocurre cuando un matrimonio, los matrimonios que hemos visto allá afuera, han sido dañados? ¿Qué es lo que pasa con la familia? Automáticamente va a sufrir. ¿Qué ocurre cuando hay un divorcio? Los niños se van a ver afectados. ¿Qué va a pasar con los niños que crecen en un hogar que ha sido dañado o lesionado? Su expectativa, la esperanza de ellos después tener un matrimonio en bendición va a ser un poco obtusa, un poco abstracta, porque nunca la vivieron. Es más, tal vez pudieron haber visto todo lo contrario. Entonces, eso nos da a nosotros un margen para poder apreciar la importancia que tiene un matrimonio. Si nosotros nos ponemos por un momento a pensar que la dinámica de vida que le estamos dando a nuestros hijos los está preparando para su futuro, en cómo ellos van a vivir en un matrimonio, pensaríamos diferente. Cada cosa que nosotros como papás hagamos al interno del matrimonio, como inclusive nuestro compromiso con Dios y con la iglesia, los influye a ellos. Si los niños ven en los padres que son inconstantes, que menosprecian las cosas de Dios, que no se congregan y que lo tienen en poco, que es como algo que no es ni chicha ni limonada, ellos van a crecer exactamente con ese mismo feeling. Lo van a ver así porque nunca lo apreciaron en la casa, a no ser que el Espíritu de Dios intervenga y haga algo con ellos.
pero el matrimonio, la cultura familiar espiritual que tiene, va a darle forma también al criterio que los muchachos van a tener. Entonces, nosotros como matrimonios cristianos debemos aprender a establecer estos principios. ¿Qué es un principio? Es algo que a usted lo rige. No es algo que me acuerdo de vez en cuando, es algo que a usted lo rige. Y sus hijos van a crecer viendo eso. Mis padres siempre oraban por la comida, mis padres oraban cuando había periodo de exámenes, se peleaban, pero yo los veía orar y arreglarse. No pasaban una semana ni un mes enojados y no se hablaban. Faltaban de vez en cuando a la iglesia, pero había un compromiso, había una constancia, una linealidad en la manera en la cual ellos vivían su espiritualidad. Ellos lo van a apreciar y lo van a poder reproducir. El matrimonio como tal es un taller de perfeccionamiento. Entonces, para ambas partes, ¿cierto? Cuando tienen que aplicar los principios bíblicos, pero también para los hijos. Allí mismo ellos están siendo formados, pulidos, capacitados, proyectados para lo que el Señor quiere hacer. Esa carencia de fundamentos sólidos en los matrimonios es justamente lo que pone más vulnerabilidad cada vez en las futuras generaciones. Venimos con un lastre de familias que son afectadas y entonces las nuevas generaciones no se quieren casar, se casan con el perro, se casan con el árbol o más bien proyectan y dicen, no, yo me caso después de la tercera maestría, llegan a los 50 y se preguntan, ¿por qué no me he casado? Porque ha utilizado el tiempo para otras cosas. Y con esto no quiero decir que no haya que estudiar y no haya que prepararse. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Estamos claros en eso. Pero el hecho de que usted se prepare no le anula la posibilidad de casarse, de que usted pueda establecer una relación en un tiempo prudencial y después continuar con lo que necesita hacer. Jóvenes que están solteros aquí. Amén. Bien, entonces, ¿cuáles son algunas de las bases que nos da la palabra del Señor con respecto al matrimonio? Ya hemos hablado de cómo está la situación actual allá afuera, hemos hablado de la necesidad del conocimiento bíblico para poder regir el matrimonio. Definamos algunos de los fundamentos, hagamos el estudio de suelo para entender cómo dice Dios que es el matrimonio y cómo se supone que nosotros debemos conducirnos. Lo primero que debemos tener presente, el primer principio de esto es que es, ya lo repetimos antes, una institución sagrada. ¿Dónde vemos esto? En Génesis 1 del 27 al 28. Y nótese que esto que estamos haciendo aquí es básicamente casi que un intertexto que habíamos leído antes. Dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando un joven se casa, o usted que está hoy en día ya en un matrimonio, dentro de esa unión usted tiene que tener presente que la misma es una institución divina. Y la primera pregunta que debe saltar en su mente entonces, en ese momento es: Dios, ¿cómo quiere usted que yo conduzca esta nave? ¿Cómo se supone que esto se dirija? Puede hacer que nos veamos con muchas preguntas en ese momento, y está bien, para eso es esto, para eso es este tema, para eso hay un ministerio de matrimonios también, y está la verdad bíblica. Si usted nota que usted no sabe cómo manejar un problema dentro del matrimonio, cuando hay diferencias de opinión, que no pueden comunicarse, no pueden hablar entre ustedes, es el momento en el cual hay que buscar respuestas en la palabra. Es una institución bíblica, Dios la diseñó, y cuando usted compra un artefacto, usted lee las instrucciones que son el manual del fabricante. Ahí va a venir toda la especificación de cómo se utiliza eso. Lo mismo es con el matrimonio. Puede hacer que usted se encuentre hoy en el mismo y usted diga: pastor, es que tengo un sinsabor en esta unión, es como una papa sin sal, o sea, no me genera pero absolutamente nada. Yo he escuchado matrimonios ahí, ¿sí? Dicen, no, es que no lo siento, no me nace. Es que no tiene que nacerle, no es en la carne, no está hecha para la unión, no está diseñada para la satisfacción personal principalmente. Es una unión de servicio, dijimos antes. Para eso la estableció el Señor. Entonces, si usted está experimentando eso hoy en su matrimonio, tiene que entender que tiene que colocarse primero en el principio de ser un siervo dentro del matrimonio, y Dios se encargará de traer restauración, y también el Espíritu de Dios producirá en usted el fruto del Espíritu para poder colocar el amor, la bondad y la templanza que hoy no hayas ahí adentro. Amén.
¿Cómo se soluciona? Se soluciona de arriba hacia abajo, no se soluciona aquí en lo natural. Buscamos primero la respuesta en el Señor, Él la da y entonces Él también viene a condicionar la dinámica y el ambiente dentro del matrimonio. Nosotros muchas veces humanamente buscamos respuestas, soluciones o cómo corregir algo, pero en el Señor la manera en la cual hallamos respuestas es buscándolo a Él antes. Amén. Es tocando la puerta del cielo. La palabra del Señor dice, el que busca encuentra, tocad y se os abrirá. Nosotros humanamente queremos resolver, pero no se resuelve así. Se busca la presencia del Señor, Él te bendice, te da la dirección, la sabiduría y entonces puedes llevar eso al matrimonio. Entonces, cómo es muy diferente la manera en la cual un cristiano conduce sus cosas a la cual las conduce el mundo y nosotros humanamente hablando nos vemos tentados a hacerlo. Yo resuelvo, yo soluciono, pero en el Señor es Él primero el que nos da a nosotros el cómo de las cosas. Amén. El matrimonio es entonces una institución diseñada por el Señor. Él la establece. Cuando usted ve a su cónyuge, antes de ver las fotos de la boda, cuando se casaron, cómo fueron las circunstancias en las cuales ustedes se unieron, piense antes en aquella pareja inicial, en aquel estado pristino, perfecto de la humanidad, cuando Dios diseñó a la pareja, porque su matrimonio es un reflejo de eso hoy en día. Es un reflejo de algo sagrado. Antes de verlo como esta persona con la que un día me topé o me estrellé, no. Piénselo como una alineación santa entre un hombre y una mujer que Dios estableció y que Él ama, aprecia, valora y también quiere restaurar. Si usted está aquí y usted está atravesando situaciones en su matrimonio, usted tiene que saber que Dios es un Dios de restauración. Dios restaura. Cada uno de los que estamos aquí somos ejemplo de eso. Y el matrimonio también es un ambiente en el cual Dios trabaja la restauración. Y para poder nosotros trabajarla a lo interno tenemos que entender eso primero, aceptarlo y vivirlo. Segundo fundamento del matrimonio. El matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Lo leímos al principio en el texto base de Efesios 5, del 22 al 23. El Señor le dice al matrimonio, al marido, ame a la esposa como a Cristo amó a la iglesia, y a la iglesia le dice, sométase a su marido, y dice, grande es este misterio. Entonces, no lo vamos a ver simplemente como algo casual, algo que ocurrió. Vamos a verlo con esa seriedad, con ese respeto. Vamos a entender que en la manera en la cual yo me conduzco dentro del hogar, el Señor pretende que nosotros como hombres en el matrimonio lo reflejemos a Él, lo honremos a Él. Y la esposa, a la hora de ver a su esposo, tiene que someterse en las cosas. Ahora, ese sometimiento hay que aclararlo también. No quiere decir que si su esposo es de los que toma un revólver y le entra el guarovaquero y esas cosas, usted se va a someter. A esas cosas una persona no se somete, pero se somete en aquello que es bueno, en aquello que es conducente a la verdad de Dios, en las cosas que son adecuadas. Y también en ese rol que Dios le da a la mujer, le da sabiduría para poder interactuar honrando al esposo. Puede hacer que en algún momento su esposo se comunique no de la mejor manera. Y eso provoque en la mujer una respuesta totalmente, ¿verdad?, volátil. En esos momentos tenemos que, las mujeres, aprender a someterse al Señor en sabiduría y con prudencia, poder orar para ver entonces cómo responder en esa relación que tal vez está en ese momento bajo ataque. Un ejemplo de esto lo vemos en Abigail en la Escritura, que dice que estaba casada con un hombre que era necio, Nabal. Y dice que era un hombre pues verdaderamente atorrante. Pero la manera en la cual ella se comportaba, podemos notar que ella lo honraba a él. A pesar de que el chavalo no se comportaba de la mejor manera. Ella lo honraba con su comunicación, aun cuando él tomó malas decisiones, lo supo honrar y Dios también la honró a ella en su momento. Lo que pasa es que la cultura hoy en día a nosotros nos enseña lo contrario, ¿cierto? Diente por diente, ojo por ojo. Si me hizo, yo le hago. Y entonces vemos que la temperatura en el matrimonio comienza a elevarse porque ninguno de los dos se puede quedar callado. Si él me dice, yo le digo, si ella hace, yo le hago, hasta que las cosas explotan. Pero el principio bíblico aquí es a que el varón ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Es decir, si la mujer se levantó con el sartén,
Usted se va a meter en el cuarto y va a decir, Señor, apacíguala en el nombre de Jesús. No va a tomar usted tampoco otra posición. ¿De acuerdo? Vamos a aprender a amarnos, a respetarnos y a soportarnos. Tercer fundamento de un matrimonio. El propósito de este es de compañerismo y de ayuda mutua. Sí, es una relación sacrificial, ya lo vimos, pero también Dios lo diseñó para que sea una relación de compañerismo y ayuda mutua. Vea lo que dijo el Señor viendo a Adán en ese momento. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada o una ayuda idónea. Eso quiere decir que aún en la diferencia de roles de género entre nosotros, hombre y mujer, hay una complementariedad. Cuando usted ve los gustos típicos de las mujeres por los hombres y viceversa, usted se da cuenta que hay un acople. Aún a nivel biológico, hay un acople entre ambas partes, a nivel social y a nivel espiritual también. A la mujer le gusta que el hombre sea líder y al hombre le gusta una mujer que le honre también. Y el Señor lo dice aquí, que la mujer honre al esposo. Entonces, si cada uno podemos tomar esta posición de ayuda mutua, de ayudarle usted a su esposa en lo que necesita y permitirle también que ella le ayude, van a poder tener una convivencia santa dentro del matrimonio. Ayuda idónea. Y para los solteros que están aquí también, cuando usted esté buscando un cónyuge y esté evaluando las potenciales parejas que estén allá afuera, tenga presente que el Señor hace ayuda idónea, es decir, Dios va a traer una persona que le va a complementar a usted en todas las áreas, principalmente en la espiritual. Y después de ahí, en todas las demás. Amén. Digan amén duro, solteros y solteras. Amén, digan amén. Yo soy testigo de eso. El Señor lo hace. Cuarto principio, la exclusividad y permanencia del matrimonio. Repito, la exclusividad y permanencia del matrimonio. Vea Mateo 19:46 lo que dice. Él les respondió, no han leído, y aquí está hablando Jesús, no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer, y por eso dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es decir, desde la perspectiva de Dios, el matrimonio es una relación indisoluble. Dios da esa garantía sobre ella, esa bendición y ese respaldo, si la pareja vive bajo los principios bíblicos. ¿De acuerdo? Entonces, como cristianos, tenemos que preguntarnos, si en algún momento hay tensión en el matrimonio, si vemos que la palabra divorcio se ha pronunciado y eso está ocurriendo, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos aplicando los principios de la palabra al matrimonio o lo contrario? Porque el que seamos cristianos no garantiza el respaldo de Dios, sino hasta que yo aplico lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? Ok. Número 5, el matrimonio como un medio de satisfacción. De nuevo, es una relación de servicio, pero también es una relación de permanencia, de beneficio, y también viene a traer bendición. Entonces dice 1 Corintios 7:25, pero a causa de la inmoralidad cada hombre debe tener su propia esposa, singular, ¿cierto? Singular. Y cada mujer su propio esposo. El esposo debe cumplir su deber conyugal con su esposa, y lo mismo la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y por un tiempo, para dedicarse a la oración. Luego vuelvan a unirse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. El matrimonio es un medio de santificación en varios niveles. Santificación en el carácter. Tenemos que dominar el carácter dentro del matrimonio muchas veces y comportarnos más como Cristo. Poder ejercer un liderazgo espiritual dentro del matrimonio requiere que nos santifiquemos. A nivel sexual también el matrimonio aporta una esfera de santificación, porque el sexo tiene contexto. Dios diseñó el sexo para que se viviese en una única esfera, y esa es la del matrimonio. Solamente allí el sexo puede ser verdaderamente una bendición. Cuando el sexo y cualquier cosa que Dios diseñó se saca del contexto adecuado, lo que genera es un caos totalmente. Y lo podemos ver en la sociedad hoy en día, como este principio o esta bendición que Dios diseñó ha dañado tanto el mundo.
porque se sacó del contexto adecuado. Es una bendición, es algo que trae verdaderamente unidad a la pareja, es maravilloso, pero es allí dentro de ese vínculo, dentro de esa unidad donde esto verdaderamente genera vida. Y vida no solamente en el sentido de reproducción, sino vida para la pareja. Cuando una pareja se une de esta manera, usted puede inclusive tomarle el pulso al otro espiritualmente, saber cómo se encuentra. Dios lo diseñó y dice que no dejen de unirse, no sea que Satanás los tiente. Es decir, que el mandamiento de Dios para las parejas es que esto sea algo constante, recurrente. Yo he escuchado parejas que dicen, no, es que nosotros es como cada año bisiesto. Entonces hay toda una ceremonia cuando el asunto va a ocurrir. Es como el día, ¿verdad?, de la unión. Se alinearon los planetas y entonces se dio. Hermano, hay que sacudirse esa pereza, por amor a Cristo. La Escritura dice, no dejen de unirse. Tiene que ser algo frecuente. Entonces, dele con el codo al que está a la par y dígale, por favor, dispóngase, sométase, ¿verdad? Usted no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Y eso no quiere decir que la esposa va a agarrar al hombre del pelo y le va a decir, ahora sí, cuando yo digo, ni al revés. Porque el amor tiene que mediar y el respeto, pero que sí tiene que haber disposición. Ve, hay parejas que dicen, y esto es impresionante, hombres que es como cuando ellos quieren, ¿verdad? Y mujeres que es como cuando se alinean los planetas, como le estábamos diciendo antes. Entonces, ahí ambos tienen que poner de su parte. Ni puede ser las 24/7 como muchos quieren, ni tampoco puede ser cuando se alinean los planetas. Porque entonces, ¿cuándo se va a dar? No va a ocurrir. Tiene que haber un esfuerzo de ambas partes. A veces del que es más activo en soportar un momento, ¿verdad? Para que se den las cosas. Y del que es demasiado organizado, también poder servir al otro en esta área. Yo he escuchado parejas que verdaderamente es como una vez al año en consejerías con este asunto. Y cuando usted se da cuenta, muchas veces terminan en un divorcio o en adulterio. ¿Por qué? Sentido común. El Señor nos dice aquí que no dejen de unirse, no sea que Satanás los tiente. Hay una advertencia grave detrás de esto. Y hay una bendición grandísima en que la pareja se una. Porque entonces esto es como una goma espiritual que une la pareja. Les permite estar verdaderamente unidos en todas las dimensiones como el Señor lo quiso. Ser una sola carne. Amén. Número 6, sexto principio, el matrimonio como medio para criar hijos, sí, pero en la fe. ¿De acuerdo? Hemos escuchado muchas veces casos de muchachos en consejerías que dicen, es que mis papás eran cristianos, pero en la iglesia nada más, porque en la casa era otra cosa. O sea, era verdaderamente mi papá con el revólver, mi mamá con el sartén. O casos de ese tipo. El matrimonio, más allá de la iglesia está la escuela, la escuelita bíblica, se les enseña a los muchachos muchas cosas, pero el matrimonio, cómo usted vive y cómo se comporta, tiene tanto impacto como lo que ellos escuchan acá. Entonces, si sus hijos aquí en su matrimonio escuchan una narrativa diferente de lo que la Biblia dice, eventualmente por ahí de los 12 años van a decir, algo no calza. No se empatan estas partes, esta pieza no calza aquí, porque se supone que la iglesia y la Biblia dice esto, pero en la casa es otra cosa. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que en el matrimonio va a funcionar? El mensaje que nosotros tenemos que darles a ellos debe ser consonante con lo que vimos aquí, con lo que enseñamos. ¿Qué difícil? Es un poco difícil, pero cuando lo ejercitamos en disciplina, lo establecemos como un principio, el hábito nos ayuda también a obedecer, a guardar esos principios constantemente dentro del matrimonio. Vea lo que dice el Señor respecto a esto, Malaquías 2:15. Aquí está hablándole Malaquías, dándole una profecía al pueblo, a la nación de Israel, pero se puede ver también en el texto claramente la posición de Dios respecto a este tema. Dice, ¿no hizo Dios a un solo ser, que es carne y espíritu? Es una pregunta. ¿Y por qué lo hizo así? Y viene la respuesta, porque busca descendencia para Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Dios estaba hablándole y a los hombres de la nación de Israel, que habían muchos caído en adulterio, y los estaba confrontando a través de esta profecía. Pero si colocamos de lado el aspecto negativo que estos hombres hicieron y rescatamos el principio que Dios está transmitiendo aquí, nos dice que Dios busca descendencia para sí de la unión del matrimonio.
No se puede gestar una descendencia santa si no hay un matrimonio santo. Lo que podemos ver acá y a la nación de Israel es que el propósito de Dios, o uno de los propósitos con la unión matrimonial, es que la cultura de la misma venga a preparar a sus hijos y perfilarlos para la vida cristiana. Amén. Vean, los niños no nacen cristianos. Usted, padre y madre que está aquí, no le ponga esa presión a sus hijos no nacen cristianos. Es que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu desde el vientre. Juan el Bautista, eso no es normativo en las edades. La gente no nace cristiana, aunque su matrimonio sea cristiano. Sus hijos nacen y usted como padre o madre puede influir mucho en atraerlos a ellos a la fe. Y cuando su hijo, producto de lo que ve en la iglesia, escucha y ve en sus padres, se da cuenta que él es pecador y le entrega un día su vida a Cristo, su diálogo para con él o con ella debe cambiar también. Ya tú le entregaste tu vida a Cristo y haría Jesús en tus zapatos. Pero no podemos con un niño asumir que es cristiano y ponerle una carga de que se comporte como tal. Porque lo que vamos a hacer es cansarlos, desgastarlos y van a reventar cinchas. Y así mucha gente se ha apartado del Señor. Debemos hablarles de la verdad, de que el ser humano es pecador, de que la humanidad sin Cristo está destinada a la perdición y que nosotros un día encontramos esa salvación. Hablarles, darles testimonio, predicarles y poco a poco el espíritu de ellos también en el nombre de Jesús va a responder en fe a la luz del Evangelio. ¿Quién dice amén? Y a partir de ahí las cosas cambian. Pero entonces, el matrimonio como tal es el medio, es un medio para criar hijos en la fe, para llevarlos hacia el Señor. Número 7, para ir concluyendo, el matrimonio como un pacto sagrado. Aquí mismo en Malaquías 2:14, el versículo antes. Y preguntan, aquí de nuevo está hablando este profeta en este diálogo con la nación de Israel. ¿Por qué? Pues porque el Señor ha sido testigo de tu traición a la esposa de tu juventud, aunque ella es tu compañera, la esposa de tu pacto. El matrimonio es un pacto sagrado y esto tiene consonancia con la fundación del mismo. Desde que Dios lo diseñó, lo instituyó Dios mismo. Es un pacto entre un hombre y una mujer. Y eso es lo que tiene que quedar grabado en nuestra mente como si estuviera escrito en piedra. Es un pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios. No es delante de un abogado, eso puede tener cierto peso legal, es delante del Señor que usted se está casando. Y Dios como tal también toma parte en el matrimonio, para bendecirlo, para restaurarlo cuando sea necesario, para conducirlo y direccionarlo en las decisiones que toman, porque Él sabe que esto es lo que garantiza el paso de una generación a otra, de la fe y de los principios bíblicos, de una cultura de levantamiento de la sociedad como el Señor lo quiere. Amén.